Trump tiene Venezuela. Eso ya no es un titular sensacionalista, es una realidad consolidada que obliga a detenerse y preguntarse qué significa un sentido histórico profundo que el país que alguna vez encarnó la máxima ambición del socialismo del siglo XXI ahora esté bajo el control estadounidense. Porque esto no se trata únicamente de la caída de un régimen autoritario, se trata del derrumbe de una promesa continental que durante más de 2 décadas se presentó como la gran alternativa moral, económica y geopolítica al orden americano. Cuando eso se quiebra, no cae solo una tiranía, cae toda una narrativa que muchos creyeron como la solución para América Latina. Venezuela no fue simplemente un país con petróleo, fue ante todo el laboratorio y la caja fuerte de una ideología que prometía refundar la región entera. Desde allí se exportaron no solo recursos, sino una visión del poder y una red de lealtades que se extendía desde el Caribe hasta los Andes. Su colapso no revela solamente un fracaso administrativo, revela la fragilidad de un proyecto que necesitaba de las riquezas venezolanas para sostener la ilusión de que era posible construir un nuevo orden sin respetar límites institucionales y sin aceptar la complejidad humana. La relación con Cuba ilustra con claridad esa dinámica. Durante años se vendió como una alianza fraterna entre revoluciones, pero en realidad fue un pacto asimétrico y cínico. Cuba aportaba experiencia represiva, cuadros ideológicos e inteligencia. Venezuela ponía el petróleo que mantenía vivo un sistema que de otro modo habría colapsado décadas antes. Lo mismo puede decirse del entramado más amplio que incluía a Nicaragua, a las redes iraníes, a Rusia y a la influencia china. Lo que Chávez imaginó como un bloque antiimperialista era en el fondo una arquitectura de dependencias cruzadas sostenidas por un solo recurso, es decir, el petróleo. Al cortarse esa fuente de ingresos, no solo cayó una tiranía, sino que se desarticuló una red que parecía ideológica, pero que en esencia operaba como un esquema extractivo y clientelar. Esto nos lleva entonces a una pregunta interesante: ¿cómo un proyecto que se definía por su rechazo radical al imperialismo terminó siendo tan vulnerable a la pérdida de un solo país? El socialismo del siglo XXI no fracasó por errores de implementación y por sabotaje, fracasó porque su lógica interna era incompatible con la creación de riquezas, prometía soberanía mientras construía una dependencia casi absoluta de los recursos naturales y de favores a actores externos. Esa contradicción no era accidental, estaba escrita en el ADN del modelo. Cuando el Estado se convierte en el gran distribuidor de todo, riquezas, empleos, favores, castigos, la corrupción deja de ser un vicio y se transforma en el mecanismo necesario para mantener el sistema en pie. Por eso, para mí, la soberanía que tanto defienden es en gran medida la soberanía de aquel que vive de ese cuento. El comportamiento reciente de los líderes de izquierda restantes en la región revela más de lo que ellos mismos quisieran mostrar. Petro pasó de denunciar un secuestro a negociar con Washington. Sheinbaum frenó los envíos de petróleo a Cuba bajo presión estadounidense. Lula optó por un discurso de resistencia, pero que no le impidió sentarse a negociar con Washington. Estos giros no solo hablan de pragmatismo político, hablan de la debilidad estructural de un proyecto que se vendía como técnicamente y éticamente superior. Cuando desaparece el subsidio que financiaba la retórica de la revolución, esa revolución se vuelve sorprendentemente negociable. El viraje fue tan rápido que me pregunto si de verdad alguna vez existió una convicción por su ideología o si solo era una convicción sostenida por el flujo de los recursos venezolanos. Esto nos lleva entonces a una reflexión más interesante todavía. ¿Alguna vez estos líderes creyeron genuinamente en la superioridad moral de su modelo o solo creyeron mientras ese modelo les entregaba poder, plata y aplausos internacionales? La velocidad y comodidad con la que cambiaron sus principios sugiere que gran parte de esa supuesta superioridad era condicional, o sea, dependía de que el dinero venezolano siguiera llegando. Cuando la plata se acabó, sus valores se volvieron flexibles. Esa revelación dice mucho más sobre la calidad intelectual y moral del proyecto que cualquier discurso socialista revolucionario. Esta misma debilidad moral se manifestó también en el respaldo internacional que recibió el régimen chavista durante años. Europa y particularmente España ofrecieron durante mucho tiempo una legitimidad que el chavismo no habría podido sostener solo. Esa complicidad, distante y a menudo rentable, revela cómo sectores intelectuales y políticos fuera de la región usaron la tragedia venezolana para avanzar su propia agenda política mientras el país se hundía. Hoy, cuando esa postura empieza a ser mal vista, queda claro que la defensa del proceso bolivariano tuvo menos que ver con principios y más con conveniencia política y personal. ¿Estamos entonces ante el fin definitivo del socialismo del siglo XXI como proyecto político? Sí, parece que sí. El experimento fue tan visible y tan destructivo que convirtió al país que alguna vez fue el más rico de América Latina en uno de los más pobres en menos de una generación. Esa transformación no se puede negar con ningún discurso. Es una demostración de lo que pasa cuando el socialismo llega al poder. Sin embargo, sería un error grave confundir este fracaso específico con el fin de la izquierda como fenómeno político. La izquierda electoral sigue viva en varios países. Lo que ha muerto es su versión bolivariana, aquella que prometía paraíso terrenal mediante el control total del Estado. Esa variante ha perdido su aura de superioridad moral frente a la evidencia acumulada. Lo que queda entonces es una izquierda debilitada, más sumisa y sin el tono victorioso que tuvo durante 2 décadas.
Para nosotros los venezolanos, esta situación tiene un sabor especialmente amargo. Fuimos el laboratorio donde se probó el experimento antes de intentar replicarlo en el continente. Vimos cómo se desmanteló la industria, cómo se vaciaron los anaqueles, cómo los hospitales se volvieron en salas de muerte y cómo más de 9 millones de personas tuvieron que huir. No fuimos víctimas de la mala suerte, fuimos víctimas de una ideología terrorista aplicada con poder prácticamente absoluto y sin ningún contrapeso institucional. La lección más dura que nos deja Venezuela trasciende al chavismo mismo. Las buenas intenciones y los discursos de justicia social no protegen contra la corrupción intrínseca del poder ilimitado. Cuando una fuerza política concentra el control total del Estado, del dinero y de las instituciones, el resultado tiende a ser predecible más allá del nombre o de los ideales declarados. Nosotros pagamos esa lección con un país entero destruido. El resto de la región no tiene que pasar por lo mismo. Hoy tenemos una oportunidad histórica increíble. Cuba en colapso energético y social, Nicaragua obligada a hacer concesiones, China retrocediendo y la izquierda regional sin su principal financista, es decir, Venezuela. O sea, todo al mismo tiempo. Esa combinación de debilidades crea un momento único en el que es posible pensar en alternativas sin el ruido triunfalista del socialismo del siglo XXI en su apogeo. Un ejemplo de esto lo podemos ver en Colombia. El país básicamente se ha convertido en el primer gran termómetro regional. Esto se debe a que las elecciones de este año no solo decidirán el futuro colombiano, decidirán si después de haber visto en tiempo real el fracaso venezolano, todavía existe una masa crítica dispuesta a apostar por la misma mentira. Una victoria de la derecha sería señal de madurez colectiva. Una derrota sería evidencia de que denunciar el pasado no basta. Hay que ofrecer algo sustancialmente mejor. Esa es la verdadera tarea que queda por delante. No basta con celebrar la caída del chavismo. Es necesario construir alternativas reales, concretas y atractivas que demuestren que se puede alcanzar orden y prosperidad sin repetir los mismos errores del pasado. Si esa alternativa no aparece con fuerza, dentro de pocos años surgirá otra generación vendiendo las mismas promesas bajo otro nombre y con otro rostro. Trump, más allá de sus métodos y controversias, cerró un ciclo histórico con ironía casi literaria. El movimiento que durante décadas hizo del antiimperialismo su bandera principal terminó siendo doblegado por el mismo imperio que tanto denunció. El socialismo del siglo XXI, que nació con Chávez y mucho petróleo, ahora agoniza con Maduro preso y PDVSA bajo control gringo. El círculo se cierra con una verdad simple. El poder sin límites siempre termina negando la realidad y la realidad siempre gana. Los venezolanos tenemos una responsabilidad moral especial. Tenemos que contar nuestra historia sin suavizar nada y sin romantizar el pasado, no por satisfacción, sino para que el dolor sufrido se convierta en advertencia. Lo que vivimos no fue un accidente histórico ni el resultado de malas políticas aisladas, fue la consecuencia lógica de entregar poder sin límites a quienes creían que la realidad podía moldearse según su voluntad ideológica. Entonces, la pregunta más importante todavía sigue sin responder. ¿Aprovecharemos esta ventana única para construir algo sólido, institucional y respetuoso de la libertad? ¿O dejaremos que pase el tiempo y dentro de unas décadas estemos repitiendo las mismas conversaciones con nuevos protagonistas y el mismo resultado predecible? Ya perdimos un país aprendiendo esta lección. Sería imperdonable que lo perdiéramos otra vez junto con el resto de la región para entenderlo. A nadie le importa el derecho internacional, por lo demás tú no podés utilizar el derecho internacional para violar el derecho internacional como excusa, ¿no? Es una cosa bien absurda, porque estos regímenes violan sistemáticamente los derechos humanos, derecho internacional, intervienen sistemáticamente en asuntos de otros países, violan derecho internacional, terrorismo en todas partes, violan derecho internacional, etcétera. El mismo régimen de Venezuela se intervino en asuntos nuestros acá adentro sin ninguna duda, violando el derecho internacional. Llega a la izquierda de acá y dice, no, es que no podemos violar el derecho internacional y restaurar la democracia y soltar los presos políticos en Venezuela. ¿Te das cuenta que contra eso luchamos? Y te dicen que eres un fascista por pensar así. Claro, pero ellos están protegiendo indirectamente a un gobierno que es un gobierno, en el caso de Irán, genocida, derechamente, en el caso venezolano, criminal, narco, que tiene miles de presos políticos, miles de desaparecidos, miles de torturados, etcétera. Y eso no les importa. Entonces, ¿sabes lo que pasa? El doble estándar es lo que a mí me molesta. Sí, a mí también me molesta mucho esa doble vara de medir. Cuando se trata de los derechos humanos, que eso es parte de la ley internacional, ahí no les importa. Pero cuando se trata de Maduro y su presidencia y la soberanía y todo eso, entonces ahí sí importa la ley internacional. La verdad es que sin esa doble moral, la izquierda no tendría moral alguna. Como ya lo he venido diciendo en otros videos, este es el tiempo de las propuestas. Estamos en una ventana única para proponer alternativas reales y por fin dejar la izquierda atrás. No desperdiciemos este momento. Si no tomamos acciones ahora, la izquierda simplemente va a regresar y va a continuar haciendo su daño. Bueno, ya esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final del video, pero antes de terminar les quiero hablar de algo importante sobre el canal. Últimamente he estado muy ocupado con el trabajo y por eso no he podido subir tantos videos. Pero por eso también he decidido cambiar el formato. Este va a ser el último mini documental que voy a hacer.
no para siempre, todavía voy a seguir haciendo mini documentales, pero no tan seguido. Y voy a pasar al otro formato, simplemente me voy a grabar la cara y voy a hablar. De esta forma voy a poder hacer videos más frecuentemente y voy a poder reaccionar más rápido a las noticias que están pasando en Venezuela. Entonces yo creo que esto va a ser algo muy bueno para el canal. Bueno, ya estamos listos por hoy. Muchas gracias por todo el apoyo. Cuídense mucho y ya saben, nos vemos en la próxima. Chao.